Buenas tardes para todos, a nuestro grupo que está conformado por Caterine Timana, Michelle Rosero y mi persona Lina Andrade. Nos correspondió el seminario de bioquímica de la visión. Bueno, el alto consumo de oxígeno genera que los fotorreceptores, especialmente los bastones, requieren mucha energía, por lo que utilizan intensamente la glucólisis y la fosforilación oxidativa. En el caso de la glucólisis y oxidación de la glucosa que generan ATP para mantener un gradiente iónico y la neurotransmisión. Además, el epitelio pigmentado que contiene melanina, por lo que absorbe el exceso de luz y evita la dispersión lumínica. Es importante mencionar que los conos y bastones son neuronas especializadas que convierten la luz en señales químicas y eléctricas. Lo podemos ver en este cuadro, el proceso de la visión, donde la energía luminosa em, es la luz que atraviesa los medios refrigerantes del ojo, de la córnea, humo acuoso, cristalino y humo vítreo, que estos pues fotones llegan a la retina, que es un tejido fotosensible que genera fototransducción, que esta transforma la energía luminosa en energía eléctrica, haciendo una hiperpolarización de conos y bastones, donde hay cambios iónicos en el potencial de la membrana de los fotorreceptores, mediados por la molécula GMPC y sodio, que viajan por el nervio óptico. Estos se convierten en impulsos que llegan directamente al cerebro y el cerebro nos manda ya una imagen de la corteza visual de percepción de los objetos. Los conos y bastones son células dependientes de la proteína visual, como la rodopsina en bastones, la fotopsina en los conos, y cada uno utiliza derivados de vitamina E, que es el retinal, obtenida por el retinol, para detectar la luz. Bueno, en la bioquímica de la retina es la parte fotosintética del ojo, presenta consumo más alto de oxígeno, presenta actividad glucolítica y oxidación directa de la glucosa, presenta 9 capas transparentes y epitelio pigmentado que le confiere un lado oscuro. Tiene conos y bastones que son células fotorreceptoras. En el proceso de fototransductivo inicia con la isomeración del 11-cis retinal a todo transretinal, lo que desencadena la señal visual. El segmento es... Ah, perdón. En la parte de conos y bastones obtenemos el segmento externo, que contiene discos con rodopsina, fotopsina, esenciales de la fototransducción, segmento interno, que contiene organelos que sintetizan proteínas y producen ATP, y por último, cuerpo celular, la cual, la terminal sináptica libera glutamato en respuesta de luz u oscuridad, regulado por el estado de la polarización de la célula. Los conos y bastones son tipos de receptores que se encuentran en la retina del ojo. Su función principal es detectar la luz y convertirla en señales eléctricas que el cerebro interpreta como visión. Aún no compuestos, Aunque no son compuestos bioquímicos, su funcionamiento depende de procesos bioquímicos muy específicos. Tenemos que tener en cuenta que los bastones actúan cuando nosotros estamos a exposición de poca luz y los conos actúan cuando tenemos una buena iluminación. Bueno, pues aquí podemos observar algunas características de los fotorreceptores, como pues en este caso lo hemos mencionado, son los conos y los bastones, que tienen muchas, pues varias diferencias, que los conos, por ejemplo, tienen mayor sensibilidad a la luz, visión diurna, mejor agudez visual, percepción de colores, en los tres pigmentos, que son el azul, el verde, el rojo, en los segmentos externos, discos membranosos aislados de la membrana plasmática, y los segmentos internos que son delgados. En cambio, los bastones tienen sensibilidad a la luz dispersa, visión en condiciones de baja luminosidad, en este caso pues nocturna, menos agudez visual, un pigmento, que en este caso es luz verde azulada, y el segmento externo de múltiples repliegues de la membrana plasmática y el segmento interno redondeado.
Bueno, ahora vamos a hablar de la variación del potencial de reposo en células fotorreceptoras. Esta se da en la oscuridad, ya que el potencial de reposo va desde -30 a -60 milivoltios. El ATPasa, dependiente del ion sodio y el ion potasio, se encuentra en el segmento interno. El canal del ion sodio está localizado en el segmento externo y permite la entrada limitada de este ion, la cual también va a determinar el carácter negativo del potencial, que es controlado por el ligando GMPC. Este, cuando recibe un estímulo luminoso, va a provocar el cierre de los canales del ion sodio, haciendo una hiperpolarización de aproximadamente -60 milivoltios. Esta hiperpolarización, perdón, regula la liberación de glutamato de los conos y los bastones. El glutamato va a transmitir el impulso hasta las neuronas bipolares de tal manera que van a llegar seguidamente al cerebro. Claro. Bueno, en cuanto al metabolismo del 11 retinal, tenemos que hay un betacaroteno que se convierte en un todo transretinal mediante la enzima 15 prima deshidrogenasa. Esta se transforma en todo transretinol y luego se transporta al hígado y a la retina. Aquí, en la retina, mediante rotinol, perdón, isomerasa y retinol deshidrogenasa se convierten en 11-cis retinal que se le une a la opsina para transformar la rodopsina. Entonces, todo este proceso, todo este ciclo es esencial para que se puedan regenerar los pigmentos visuales y pues para que nosotros logremos ver las imágenes como las vemos pues hasta ahora. Bueno, en cuanto a esta imagen tenemos cuatro partes muy importantes en las cuales tenemos que la estructura A y B son el detalle de los externos de los bastones y de los conos. En la parte C tenemos que la luz interactúa con los pigmentos visuales situados en los segmentos externos de los bastones y los conos, y esto se caracteriza por numerosos discos de membrana que son invaginaciones o flexiones internas de la membrana en donde estos sobrepuestos entre ellos, lo que pues se aumenta enormemente la superficie de la membrana plasmática y la luz absorbida de esta molécula de fotopigmentor como la rodopsina, que al ligarse a modo covalente con una proteína de membrana de grandes dimensiones, estimula la traducción de una proteína gel, la cual activa la fotodiesterasa del GMPC y que es la que degrada al GMP 5' y se da la reducción de la concentración celular del GMP que determina el cierre de los canales de sodio que en la oscuridad, pues de manera habitual se encuentran abiertos y así pues se provoca la hiperpolarización de los fotorreceptores. Y en la parte B ya tenemos la estructura de la rodopsina, en donde encontramos el citoplasma, la membrana del disco, el interior del disco, y pues todas estas estructuras en conjunto nos ayudan a crear una mejor imagen. Pues también cabe resaltar que en la estructura de la rodopsina tenemos un extremo carboxilo y el otro extremo amino. Eh, listo, aquí tenemos una imagen sobre uno de los extremos de la opsina, que es una región aminoterminal que se encuentra orientada hacia la parte interna de los discos en membranales de los fotorreceptores y que tienen unidas dos cadenas cortas de carbohidratos, las cuales les sirven para que se anclen y orienten estos discos. Aquí tenemos pigmentos visuales como la rodopsina y la conopsina, las cuales pues ya dijimos que estaban ubicadas en los conos y en los bastones. Bueno, la rodopsina contiene opsina más un carotenoide retinal, el cual se obtiene de un aldehído de la vitamina A, el cual es conocido como 11-cis-retinal. Y pues cabe resaltar que en los conos podemos encontrar tres tipos de pigmentos como son el color azul, el color verde y el color rojo. Bueno, en la estructura de la rodopsina encontramos un segmento externo, un citoplasma, un interior del disco, el disco y también encontramos
un extremo carboxilo y un extremo em, amino. Eh, También encontramos una parte de lisina y un citosol bastonal, perdón. Y tenemos un interior del disco y una membrana del disco y pues como en todo un citoplasma. Así. Bueno, aquí tenemos la estructura de la once retinal, en donde pues este once retinal es un cromóforo, el cual es el responsable de la absorción de luz. ¿Qué pasa aquí? Cuando la luz pasa por medio de esta estructura, lo que hace es cambiar el retinal a todo trans, y pues esto es un cambio de configuración del retinal en respuesta a la luz, lo que se hace pues para que todas nuestras imágenes puedan tomar colores y pues así nosotros poder distinguir diferentes situaciones de la vida. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos a la cascada de transducción de señales. En esta, la visión se da en los siguientes procesos. Está la activación de la transducina por la metarrhodopsina 2, también la activación de la fosfodiesterasa por la transducción y la hidrólisis del GMPC por la fosfodiesterasa y el cierre de los canales del ion sodio. También encontramos los mecanismos de recuperación del estado basal necesaria para captar nuevos estímulos y la adaptación a situaciones de luz prolongadas. En este ya encontramos la activación de la transducina, perdón. Esta se acopla a la proteína rodopsina en los bastones retinianos. En la oscuridad, la transducina está en su forma inactiva, es decir, que se encuentra unida al GDP. Cuando la luz está activa a la rodopsina, cambia su conformación a metarrodopsina 2. En esta forma, va a interactuar con la transducina y va a promover el intercambio de GDP por GTP en la subunidad alfa. Esta subunidad de alfa GTP va a separar al complejo T beta Y. El T-alfa GTP se va a unir a la fosfodiesterasa del GMPC, activándola. De esta manera, el GMPC va a activar la hidrolización del GMPC a 5'-GMP, lo cual va a llevar a la caída del GMPC intracelular. Por ende, se va a dar el cierre de los canales iónicos durante la señal visual. Esta cascada es muy importante ya que amplifica la señal de la luz y permite la percepción visual. La activación de la proteína G y la fosfodiesterasa de GMPC, está aquí en esta imagen, nos muestra la integración del proceso completo de activación visual a nivel de la membrana del bastón. En esta parte encontramos a la rodopsina que ya fue activada por la luz y cómo ésta cambia su conformación y activa la transducina a la proteína G. Esta subunidad alfa de la transducina va a cambiar por GDP, que está aquí, y por GTP y se separa del complejo. La T-alfa GTP va a activar la fosfodiesterasa de GMPC, la cual va a hidrolizarlo a este mismo. La disminución del GMPC en el citoplasma va a causar el cierre de canales del ion sodio y el ion calcio, ya que estos canales son dependientes del GMPC. Esta disminución va a causar la hiperpolarización de la membrana del fotorreceptor, lo cual se va a representar con una señal que viajará y será enviada al cerebro. Cabe resaltar que el GMPC es muy importante, ya que la disminución de este puede interrumpir el flujo iónico y eso va a generar un impulso nervioso. En cuanto a al final, ya digamos, de la respuesta que va a tener a la luz,
Aquí encontramos dos mecanismos, los cuales nos están mostrando la desactivación de la señal visual y el reciclaje que se da del retinal. En esta parte A se puede mirar la inactivación de la transducina. ¿Cómo se da? En la unidad de T alfa GTP va a tener una actividad de GTPasa propia. Esto va a hidrolizar el GTP a GDP y va a hacer que vuelva a su forma inactiva, que era la T-alfa GDP. De esta manera se va a reensamblar al complejo T-alfa beta Y, deteniendo esta señal. En la parte B ya tenemos que el retinal todo trans, que sería su forma activa, se va a separar de la opsina y se va a transportar, perdón, al epitelio pigmentario, donde se va a volver a isomerizar de nuevo a 11 cis retinal para nuevamente unirse a la opsina y formar la rodopsina, el cual el sistema ya va a quedar separado por una nueva activación. Este ciclo es esencial para que los bastones puedan seguir funcionando continuamente ante nuevos estímulos lumínicos. Finalmente tenemos la conversión de la luz. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, la conversión de la luz es el resumen general de todo lo que pasa en nuestra visión, en nuestros ojos. Esta se da por el proceso pues, de transducción visual que va desde la percepción de la luz hasta el cierre de estos canales iónicos del sodio y del calcio. Como podemos mirar, en esta la luz va a activar la rodopsina, esta va nuevamente a desencadenar, aquí la desactiva, va a desencadenar la señalización y esta rodopsina nuevamente va a activar a una transducina que a su vez activa la GMPC fosfodiesterasa, la cual va a degradar al GMPC a 5'-GMP. Esto disminuyendo así el GMPC disponible en el citoplasma. Como estos canales de sodio, como los que están aquí, dependen exclusivamente del GMPC para mantenerse abiertos, con la disminución se van a cerrar. Esto también va a hiperpolarizar la célula y se va a transmitir en una señal eléctrica directo al cerebro. Bueno, en cuanto a las preguntas, vamos a hablar de cómo afecta la deficiencia de la vitamina A la bioquímica de la visión. Pues como ya lo hablamos anteriormente, la vitamina A es la precursora del retinal y pues esta es esencial para la síntesis de rodopsina. Pues su deficiencia implicaría que la regeneración del cromóforo visual eh, no se diera, o sea, se impidiera esta formación y se disminuyera la sensibilidad a la luz y causaría una nictalopía, que es la ceguera nocturna. En casos graves, pues esto se puede producir una generación de retina y ceguera irreversible. Quiere decir pues que en horas de la noche nosotros no lograríamos ver nada y por ende solo miraríamos como una sombra. Bueno, en la siguiente pregunta tenemos qué implicaciones tiene la degeneración del epitelio pigmentario de la retina en el reciclaje del retinal. El epitelio pigmentario es esencial para generar el 11-cis retinal. Su degeneración interrumpe el ciclo, lo que impide la formación de nuevos complejos de opsina y retinal. Esto lleva a la pérdida progresiva de la visión, como ocurre en la degeneración macular relacionada con la edad. Finalmente tenemos la pregunta que va relacionada al papel que tienen los segundos mensajeros como el GMPC en la despolarización de la membrana de los fotorreceptores. Bueno, estos en la oscuridad, el GMPC va a mantener abiertos los canales de sodio y de calcio, permitiendo así la despolarización continua. Cuando la luz activa la cascada de señalización, las PDE van a degradar al GMPC cerrando los canales y causando hiperpolarización. Eh, Asimismo, como el GMPC va a actuar como mediador entre la señal luminosa y la respuesta eléctrica.
eso es toda nuestra exposición. Muchas gracias.